Estados Unidos tomará medidas contra los cigarrillos electrónicos con sabor. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, anunció este miércoles que consideran una propuesta para retirar estos cigarrillos del mercado. Fue la muerte ligada a estos cigarrillos de una sexta persona, la gota que derramó el vaso. ¿Será el fin de este tipo de productos? Tendremos un reporte especial. Es un duro golpe para los servicios de taxi alternativos. El Senado de California aprobó una propuesta que obligaría a compañías como Uber y Lyft a considerar a sus conductores como empleados de tiempo completo en vez de contratistas independientes. ¿Qué significa esta propuesta para el modelo económico de empresas de transporte en línea? ¿Desaparecerá el servicio en California? Analizaremos el tema con un experto en negocios. Partidos repletos, una afición apasionada y encuentros de talla mundial. Un promotor deportivo describe el éxito del fútbol en Estados Unidos como una explosión. Los factores de crecimiento están más fuertes que nunca y no solo benefician a los equipos nacionales, sino también y sobre todo a selecciones extranjeras. Seguirá imparable este crecimiento considerando que Estados Unidos junto a Canadá y México será el país anfitrión de la Copa del Mundo 2026. Vuelve uno de los vehículos emblemáticos de Land Rover. Se trata del modelo Defender, diseñado para condiciones que van mucho más allá del asfalto. Se había dejado de producir en 2016, pero ahora vuelve con capacidad para 7 personas y un precio de casi $50,000. ¿Quién se atreverá a conducirlo? Los invito a que hagamos más adelante un recorrido en este nuevo Land Rover. Desde la sede mundial de CNN en Atlanta comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de CNN Dinero. Soy Rafael Romo, en ausencia de Xavier Serviá. Así comenzamos. El gobierno de Estados Unidos tomará medidas contra los cigarrillos electrónicos con sabor. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, anunció este miércoles que consideran una propuesta para retirar estos cigarrillos del mercado. Fue la muerte ligada a estos cigarrillos de una sexta persona. La gota que derramó el vaso. ¿Será el fin de este tipo de productos? Tendremos un reporte especial. Quiero darle la bienvenida a Gabriela Matute Urdaneta, quien ha estado investigando este tema, haciendo bastantes reportajes y, bueno, viendo lo que está pasando en las últimas horas. El anuncio más importante quizá es el que acaba de salir de la Asociación de Vapeo, que le da la respuesta al director de Salud y Servicios Humanos. ¿Qué dice la Asociación de Vapeo? Bueno, Rafael, básicamente pues dicen que están profundamente decepcionados por esta medida y allí ellos de alguna manera defienden que los productos que ellos ofrecen en el mercado han ayudado, y esa ha sido como la premisa fundamental, a muchas personas, adultos estadounidenses, a dejar de fumar. Entonces, que haciendo o tomando esta medida, pues impactarán las opciones que ellos tengan para dejar lo que muchos califican como vicio, pues. Pero lo importante aquí también es hacer énfasis en esto, Rafael. No se ha logrado determinar que efectivamente al utilizar tú los cigarrillos electrónicos puedas dejar de fumar. Han habido estudios que han mostrado respuestas contradictorias y el CDC hace poco, o los CDC, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, hicieron un estudio en donde se demostraba que las personas consultadas o quienes habían participado allí terminaban usando los dos productos. Es decir, que la premisa fundamental, ¿no? Exactamente, sí, no sigue siendo así. Ahora, preparaste un reportaje especial para decirnos qué es exactamente este cigarrillo y cómo funciona. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, pero además te quiero traer a colación lo que tú acabas de mencionar, las muertes. Son 6 muertes en Estados Unidos, ya se comprobó la última fue en Kansas, y además 450 casos de enfermedades pulmonares graves que podrían, y aquí es importante hacer el énfasis, podrían estar relacionadas. ¿Por qué? Porque no se ha logrado determinar a ciencia cierta si es el vapeo, si es algún ingrediente particular del vapeo que está relacionado, que causa este tipo de enfermedades. Ustedes ven el mapa, de verdad que es un tema o es una situación bien preocupante. Los números han estado escalando, Rafael, en cuestión de días prácticamente, y entonces quizás con esta medida que toma el gobierno federal, pues se está tratando de alguna manera contener este problema. Vamos a ver los datos que tenemos en este reportaje. Irrumpieron en el mercado de Estados Unidos alrededor de 2007
y desde 2014 son el producto relacionado con el tabaco más consumido por la juventud, de acuerdo con un artículo publicado por The New England Journal of Medicine. Más de 3,5 millones de estudiantes de secundaria media y superior usaron cigarrillos electrónicos en 2018, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Tienen diferentes nombres y presentaciones. Algunos se asemejan a los cigarrillos tradicionales, otros a pipas regulares, pero también pueden parecer bolígrafos o memorias USB. Pero contrario a lo que muchos de sus promotores promocionan, no son inofensivos y su impacto sobre la salud aún es tema de estudio. Aunque es difícil determinar sus componentes exactos, el líquido que contiene los cigarrillos electrónicos está compuesto por varias sustancias, entre ellas la nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas que al calentarse producen el aerosol que se inhala. Los CDC advierten que algunos productos publicitados libres de nicotina en realidad sí la contienen, y es una sustancia muy nociva y adictiva. El vapor que se exhala puede contener sustancias dañinas y potencialmente perjudiciales, como compuestos orgánicos volátiles, sustancias químicas que pueden causar cáncer, metales pesados como el níquel, estaño y plomo, y saborizantes como el diacetilo, vinculado a una enfermedad grave de los pulmones. Aunque es menos nocivo que el humo de los cigarrillos regulares, que contienen según los CDC una mezcla mortal de 7,000 sustancias químicas, hay otros peligros. Las baterías defectuosas de los cigarrillos pueden generar incendios y explosiones y causar lesiones graves. Tampoco se ha podido demostrar que sea efectivo para combatir el tabaquismo en los adultos. Un reciente estudio realizado por los CDC arrojó que muchos adultos terminan consumiendo ambos productos. Bueno, y otra cosa importante también de señalar, Rafael, que esta medida que tú estás comentando es una medida que va a tomar unos días. No necesariamente se habla de aproximadamente 30 días. Y hasta mayo del año que viene es que las compañías que producen estos productos de vapeo van a poder de alguna manera pues someter ante a la FDA, por sus siglas en inglés, la Administración de Medicinas y Alimentos, pues algún tipo de como que tratar de que la medida sea revertida, ¿no? Claro. Mientras tanto, los productos, por supuesto, están fuera del mercado. Otra cosa importante es también tener en cuenta que no sabemos exactamente, hay muchas interrogantes todavía, el impacto que va a tener esta medida, porque como te decía, no sabemos qué es, no se sabe qué es lo que está generando estas muertes, si realmente están relacionadas con el vapeo. Y para serte completamente sincero, es lo que me asusta como padre, que se presentaban estos productos como la alternativa segura a los cigarrillos convencionales. Mencionabas tú en el reporte algo que me deja pasmado, para serte sincero, presencia de metales pesados en el vapeo, o cosas que realmente son muy dañinas. Están estudiando la situación, pero creo que ahí está el meollo del asunto, que se presentaban como una alternativa, si no completamente segura, mucho más segura que el cigarrillo, y no está claro que sea así. Puede ser igual de peligroso, ¿no? Lo que podemos llamar también publicidad engañosa, porque sí, ahí en el reportaje también decíamos que hay productos que dicen que son libres de nicotina y en realidad no lo son, no se saben qué es lo que contiene esa sustancia. Y para los jóvenes ese es el asunto. Es que lo que decía, las autoridades están preocupadas de que esta generación, los niños nuestros, puedan convertirse en una nueva generación de personas adictas a este tipo de cosas. Ellos dicen que por lo menos los sabores más buscados son menta y frutas. Sí, y más de 3 millones. Es otra cifra que también me dejó completamente paralizado. Gracias, excelente el reporte. Te veremos Rafael más adelante. Gracias, Gabriela Matute Urdaneta, con este reportaje tan relevante. Es un duro golpe para los servicios de taxi alternativos. El Senado de California aprobó una propuesta que obligaría a compañías como Uber y Lyft a considerar a sus conductores como empleados de tiempo completo en vez de contratistas independientes. ¿Qué significa esta propuesta para el modelo económico de empresas en línea? Vamos a hablarlo inmediatamente con José Sevilla, académico de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Miami, que nos acompaña precisamente desde nuestros estudios en esa ciudad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan duro es este golpe para Uber y para Lyft? Es el principio y hay que aclarar que todavía no se trata de una ley, es una propuesta, pero parece que van directamente a golpear la yugular de Uber y de Lyft. No, José, adelante, bienvenido. Buenas noches y gracias, Rafael. Bueno, mira, yo creo que esta ley, o más bien una proposición que quieren pasar en el estado de California, puede tener ciertos problemas para Uber, Lyft y otras compañías de que se llaman gig económicos, o sea, economías de gig en español. Básicamente el impacto sería aproximadamente para 1 millón de personas en el estado de California,
Y encima de eso, si esto se llega a un paso más allá, que es a pasarlo, la ley, y firmarla, aunque el gobernador ha dicho que la va a firmar, pero que va a seguir en la mesa tratando de negociar con Uber y Lyft. Pero financieros de Wall Street, por ejemplo, dicen que el costo asociado de esta ley o propuesta de ley es de $290 millones para comenzar, y sería la quiebra para las dos compañías. O sea, no podrían soportar todos los gastos o los costos de nómina que podría atraer una ley como esta. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no, José? Porque precisamente el modelo de Uber y de Lyft es utilizar a personas como contratistas independientes, ahorrarse gastos de beneficios, de vacaciones pagadas, de días de enfermedad, y por eso es que ha funcionado este modelo económico. Por lo que me dices, deduzco que desde tu perspectiva esto sería el fin para Uber y Lyft, por lo menos en el estado de California, entonces. Bueno, eso es un punto de vista. El otro punto de vista, ya del punto de vista federal, Uber y Lyft está dispuesto a pelear. Tienen $90 millones recaudados entre los dos, y creo que Postmates y también hay otra compañía también que está involucrada en esto, van a pelearlo a nivel federal. ¿Por qué? Porque primero el secretario de labor o del trabajo, uno de los abogados de la administración de Trump, ¿sí?, dijo de que esto no es posible porque todos los choferes de Uber y Lyft son contratistas y no son trabajadores de empleo a tiempo completo. Y número dos, ya hay un juez federal ha dicho lo mismo. O sea que es una pelea muy difícil para que esto se pueda llegar a un plano completo, ¿no? Y iría probablemente... Porque no podría ser. Iría probablemente hasta la Suprema Corte de Justicia, por lo que me dices. Ahora, quiero incluir la opinión de ambas compañías, y en junio el ejecutivo de más alto rango de Uber y los cofundadores de Lyft publicaron un editorial en el que argumentan que reclasificar a sus conductores como empleados pone en riesgo, decían, a su negocio, y que a la mayoría de los conductores, y aquí está, creo yo, la clave, les gusta la idea de ser independientes porque escogen sus propias horas de trabajo y, bueno, además, para muchos de ellos dar el servicio de taxi es un segundo o tercer trabajo que les ayuda a incrementar su salario. ¿Qué opinas de la defensa de las compañías? ¿Es una defensa fuerte que puede funcionar quizá en la corte, José? Yo creo que sí, porque si tú ves y si tú has tomado Uber alguna vez, muchas veces de estas son jóvenes o personas que se han retirado y o también mujeres que trabajan porque como un segundo trabajo, un tercer trabajo, como lo has dicho. Quitarles esa otra canal de ganancia, a mí se me hace que sería muy fuerte para ellos, ¿no? Una persona que está trabajando 2, 3 trabajos porque tiene necesidad. Ahora, si tú quieres ponerlos como tiempo completo, aquí los que sufren son ellos porque van a perder un trabajo. Segundo, la compañía porque no va a poder pagar y puede ir a la quiebra. Y por lo tanto va a haber mucha gente sin empleo. Tercero, todos los revenues, los ingresos del Estado, desde el punto de vista de impuestos que Uber y Lyft y otras compañías como esas pagan, también desaparecerían. Entonces, esta es una cadenita. O sea, yo no creo que así ha pensado, o no sé si las uniones que están empujando esto en el estado de California han pensado en las repercusiones que esto tiene a largo plazo. O sea, 2, 3, 4 años por adelante. O sea, son repercusiones bastante grandes. Sí. Esto afecta no solo a Uber y Lyft, que son las grandes compañías que estamos hablando, pero afecta a otras compañías que están en este negocio de llevar comida y de llevar tu supermercado, etcétera. Sí, no, las repercusiones son grandes, y además todavía ni siquiera hemos considerado la preferencia de los consumidores, que ya efectivamente sería otro tema. José Sevilla, académico de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Miami, nos acompañaba en vivo. Gracias, José, y hasta la próxima. Cuando regresemos a CNN Dinero, se cumplen 18 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una fecha que se ha convertido en un parteaguas en el tema de la seguridad en Estados Unidos. ¿Cuál es el legado de los atentados y cómo los recordamos ahora? ¿Qué tanta libertad han sacrificado los estadounidenses en nombre de la seguridad?
Se lo preguntaremos a un experto en control de riesgos, me refiero a Oliver Wack, la lista de riesgos geopolíticos, globales y seguridad para Control Risks, quien nos acompañará desde Washington al volver aquí a CNN Dinero. Se cumplen 18 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una fecha que se ha convertido en un parteaguas en el tema de la seguridad en Estados Unidos. ¿Cuál es el legado de los atentados y cómo los recordamos ahora? ¿Qué tanta libertad han sacrificado los estadounidenses en nombre de la seguridad? Se lo vamos a preguntar a un experto en control de riesgos. Me refiero a Oliver Wack, analista de riesgos geopolíticos, globales y seguridad para Control Risks, quien nos acompaña desde la capital de la nación en Washington. Bienvenido, Oliver. Gracias por estar con nosotros. Se pueden decir muchas cosas del 11 de septiembre de 2001. Muchos recordamos exactamente qué estábamos haciendo en el momento que nos enteramos de los atentados. Y, por supuesto, Estados Unidos recuerda con gran pesar a las 2.996 personas que murieron en esa fecha en las Torres Gemelas, en el Pentágono y en un campo de Pensilvania. ¿Cuál fue para ti, Oliver, el legado más profundo y permanente de los atentados? Bienvenido. Muchas gracias, Rafael, y muy buenas noches. Yo creo que lo último que mencionaste realmente es, para mí, lo más importante, ¿cierto? Recordar un día como hoy, todos los años que recordamos el 11 de septiembre, las cerca de 3.000 personas que fallecieron, los centenares que han fallecido después vinculados a enfermedades que les dieron, digamos, por prestar primeros auxilios en Ground Zero y en otras partes de Estados Unidos, las miles de personas, soldados, civiles que han muerto alrededor del mundo en los conflictos que vinieron después del 11 de septiembre en la búsqueda de los terroristas, de la justicia. Todas esas personas creo que es lo principal que deberíamos recordar, porque para ellos el cambio y para sus familias obviamente fue el más drástico. Yo todavía recuerdo, Oliver, déjame comentarte, que cuando uno podía ir a recoger a familiares al aeropuerto, a la misma puerta de embarque del avión, cuando uno no tenía que quitarse los zapatos y cuando la revisión del equipaje, bueno, era realmente mínima, y muchos se preguntan, ¿ha valido la pena las estrictas medidas de seguridad implementadas desde entonces? Era un poco lo que decía al principio, ¿no? Dejar a un lado una poca de libertad en nombre de la seguridad. Pero la otra pregunta es, ¿será que realmente no nos queda otra opción? Pues eso, digamos, ya mirando, digamos, tomando un paso hacia atrás y mirando el gran contexto del 11 de septiembre, lo que ha causado, efectivamente, es un tema muy importante, ¿no? Es el momento de inflexión que representó el 11 de septiembre para las democracias occidentales que se vieron enfrentados con una decisión básica, que es: vamos a garantizarle a nuestros ciudadanos el derecho a la libertad, o les vamos a garantizar a su seguridad. Y eso se vio en tensión durante mucho tiempo. Y digamos, evidentemente la pregunta es si valió la pena, si analizamos netamente las cifras de atentados que se han generado, sobre todo en el tema aeroportuario, en los aviones, pues efectivamente ha disminuido y no hemos vuelto a ver un ataque de la misma magnitud del 11 de septiembre, pero es que va mucho más allá de eso. No son solo los controles en el aeropuerto y los zapatos y la laptop y el cinturón, sino que también son los derechos de la libre expresión, son los mecanismos de vigilancia, digamos. Y la ley patriota, ¿no, Oliver? La ley patriota.
el Patriot Act, todo lo que implicó eso, pero yo creo que es crucial también recordar que otros países también estuvieron mirando lo que pasó en Estados Unidos. Por eso hoy en día mira, por ejemplo, el nivel tan sofisticado que tienen gobiernos menos democráticos, por ejemplo, en la China, en Rusia, en otras partes del mundo, que con la excusa de combatir al terrorismo, utilizaron tecnologías de control y de vigilancia para controlar a sus ciudadanos. Eso es un impacto también muy grande el 11 de septiembre a nivel global. Ahora, uno va al aeropuerto y bueno, también a otros lugares públicos y ve todas esas medidas de seguridad y de repente se queda con la idea de que estamos mucho mejor de lo que estábamos en el 2001. Pero tú que sabes de este tema y que lo estudias y que lo conoces a fondo, ¿realmente, Oliver, estamos más seguros ahora de lo que estábamos el 11 de septiembre de 2001? Depende mucho de qué lado uno lo mira, pero yo creo que en general sí. Digamos, hay dos dinámicas que habría que analizar, dos partes, dos lados de la medalla. Por un lado, obviamente, sobre todo después de la reacción, la intervención militar que yo mencionaba de Estados Unidos en el mundo, la reputación de este país y sus ciudadanos no es la mejor en este momento y, digamos, guerras como en Irak, como en Siria, como en Afganistán, decenas de miles de muertos han causado nuevas generaciones de terroristas que buscan hacerle daño a Estados Unidos y a sus ciudadanos y a otras personas del mundo occidental en todo el mundo. Por el otro lado, sí creo que hemos hecho avances muy importantes en la tecnología. Hoy en día las autoridades, sobre todo acá, están mucho más interconectadas, están mucho más sofisticadas y tienen mayores posibilidades y herramientas para no solo parar a un atentado terrorista, sino para prevenirlo del todo. Entonces, de nuevo, vale la pena destacar que desde el 11 de septiembre no hemos tenido el mismo nivel de ataques en suelo americano ni también en muchas otras partes del mundo. Sí, yo creo que desde esa perspectiva, pues sí que vale la pena haber podido implementar todas esas medidas. Gracias, Oliver Buck, analista de riesgos geopolíticos globales y seguridad para Control Risk, por ayudarnos a recordar el 11 de septiembre y el significado para este país. Gracias y hasta la próxima. Y cuando regresemos a CNN Dinero, partidos repletos, una afición apasionada y encuentros de talla mundial. Un promotor deportivo describe el éxito del fútbol en Estados Unidos como una explosión. Los factores de crecimiento están más fuertes que nunca y no solo benefician a los equipos nacionales, sino también a selecciones extranjeras. ¿Seguirá imparable este crecimiento, considerando que Estados Unidos, junto a Canadá y México, será el país anfitrión del Mundial en el 2026? De esto vamos a hablar con Darío Brignole, presidente de Shine Entertainment y experto en marketing deportivo, quien nos acompañará desde Austin, en Texas, al volver aquí a CNN Dinero. Partidos repletos, una afición apasionada y encuentros de talla mundial. Un promotor deportivo describe el éxito del fútbol en Estados Unidos como una explosión. Seguirá imparable este crecimiento, considerando que Estados Unidos, junto a Canadá y México, será el país anfitrión del Mundial 2026. Lo vamos a ver en instantes, pero antes, ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber lo que está pasando en el mundo del dinero? Ya lo sabes, nos encuentras en cnnenespañol.com/CNN Dinero. Partidos repletos, una afición apasionada y encuentros de talla mundial. Un promotor deportivo describe el éxito del fútbol en Estados Unidos como una explosión. Los factores de crecimiento están más fuertes que nunca y no solo benefician a los equipos nacionales, sino también a selecciones extranjeras. ¿Seguirá imparable este crecimiento, considerando que Estados Unidos, junto a Canadá y México, será el país anfitrión del Mundial 2026?
De esto quiero hablar con Darío Brignole, presidente de Shine Entertainment y experto en mercadeo deportivo, quien nos acompaña desde Austin, en Texas. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros, Darío. Bienvenido. Ha sido un buen año para el fútbol en Estados Unidos, sobre todo tras alzarse su selección femenil con la Copa del Mundo. Pero, ¿qué tan grande realmente, Darío, es la pasión por el fútbol y qué tan duradera puede ser? Gracias, Rafa. Buenas noches. Mirá, es muy grande, es inmenso y sigue creciendo, viene creciendo y viene con una tendencia de crecimiento que no para. De alguna manera, fíjate tú, por ejemplo, ayer fue la fecha FIFA, esta semana hubieron 2 partidos de la fecha FIFA, 2 días diferentes, y en una semana en Estados Unidos existieron 8 partidos, obviamente 16 selecciones, sí, en 6 ciudades diferentes, porque se repitieron New York y Los Ángeles. Entonces, por ejemplo, solo ayer jugó México contra Argentina en San Antonio. Jugó Uruguay contra Estados Unidos, bueno, nuestro país, en Missouri, en San Luis. Y después jugó Perú contra Brasil en Los Ángeles. Todos los estadios repletos. O sea, cuando juega México, de 50.000 personas para arriba, promedio de entrada $45, la gente va al entretenimiento. Entonces, sí, y así te puedo... El partido que más gente llevó, por ejemplo, fue en Miami, que fue jugó el Colombia-Brasil. Y lo mismo, fue hace 4 días atrás y casi 60.000 personas. Y Darío... Entonces, sí, dime, Rafa. Te quería preguntar específicamente sobre el caso de México, porque es especial, y lo digo no porque sea mexicano, sino porque hemos visto los números y lo lleno que quedan los estadios cuando juega México. La afición mexicana es muy apasionada, y cuando juegan en Estados Unidos, independientemente de la ciudad, uno se queda con la impresión de que es como si fuera el equipo local, ¿no? ¿Qué tanta fuerza tiene el Tri de este lado de la frontera? Y el factor económico, ¿qué tan importante es, Darío? Sí, y es una excelente pregunta porque tocás justo el clavo. O sea, el Tri jugó 12 partidos desde la era de Tata Martino. Ganó 11 hasta ayer, que lamentablemente perdió con la Argentina. Pero, no me lo recuerdes, ¿eh? Pero seguramente lo... El argentino recordándole al mexicano. Gracias, Darío, muy amable, ¿eh? Perdón. Pero bueno, nos ponemos la camiseta argentina. No, pero... al margen, el Tata está haciendo un excelente trabajo y le mando un gran saludo a él. Pero sí, tienes razón. México, el seleccionado, la marca México, con el logotipo y lo que representa el seleccionado nacional con sus jugadores, vende más en Estados Unidos en dinero, en lo que sean las regalías, en los productos, en los tickets. Hasta tienen más sponsor de este lado, tienen más patrocinadores. ¿De verdad? ¿Tanto así, Darío? Es increíble. Hay 14 sponsors oficiales de la Selección de México que únicamente se pueden utilizar en los Estados Unidos. Y los sponsors que utilizan o a nivel global o en México, creo que son 6 o 7. O sea, más en Estados Unidos que en México, en el propio país. Sí, exacto. Y nosotros tenemos reportes que, por ejemplo, un partido en el Estadio Azteca, que tú lo conoces muy bien, has estado, el promedio del ticket en el Estadio Azteca, obviamente por nuestras economías latinoamericanas, es 3 o 4 veces menor. El promedio aquí son $45, el promedio allá son $15. Entonces, la gente acá va con la familia. Yo no Impresionante. No sé si tu familia, acá hay seguridad, es entretenimiento. Acá tú ves a niños de 4 o 5 años caminando, ahí en las afueritas del estadio. En nuestros países lamentablemente eso no se ve. Entonces, como se vuelca la familia, ya no es un solo ticket. Entonces, un buen augurio, Darío, para el Mundial 2026. Es como un preámbulo del que no se podía esperar más. Es excelente. Es excelente, y la US Soccer juntándose con la Federación de México, juntándose con la Federación de Canadá, van a hacer un trabajo espectacular. Y el equipo de Estados Unidos, al margen, con la Liga de Estados Unidos, están haciendo un trabajo muy bueno. La Liga de Fútbol está creciendo muchísimo, tú lo sabes, con estadios independientes. Ahí mismo en Atlanta
el equipo de Atlanta, el Atlanta FC, el estadio que tiene, es una de las mejores hinchadas de los equipos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, hay augurios y el 2026 yo creo que va a ser uno de los mejores mundiales que vamos a ver en mucho tiempo. Lo compararía con el 2006 de Alemania. Sí. Estuvo bien organizado. Fabuloso, fabuloso. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Gracias, Darío, como siempre. Un placer tenerte en el programa. Gracias, nos acompañaba desde Austin, en Texas. Y al volver aquí a CNN Dinero. ¿Sabías que el número de personas que se casan ha disminuido constantemente en las últimas décadas hasta alcanzar el mínimo en 150 años? La razón no es la falta de amor, de hecho, se trata de algo mucho más simple. Volvemos. ¿Sabías que el número de personas que se casan ha disminuido constantemente en las últimas décadas hasta alcanzar un mínimo de 150 años? 150, siglo y medio. La razón no es la falta de amor. De hecho, se trata de algo mucho más simple. Según los investigadores de la Universidad de Cornell, la disminución de la tasa de matrimonios no se debe al amor, la ubicación geográfica, la edad, ni tampoco la escasez de candidatos. La explicación es más banal. Simplemente, atención, no hay tantos hombres económicamente atractivos para las mujeres solteras como solía haber. ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, examinaron los datos recopilados de matrimonios recientes para estimar, para calcular las características financieras y sociodemográficas de los esposos potenciales de las mujeres solteras y los compararon con casos reales. Así descubrieron que estos esposos potenciales soñados tenían un ingreso promedio aproximadamente 58% más alto que los hombres solteros reales disponibles actualmente para las mujeres solteras. El estudio dice que el matrimonio todavía se basa en el amor, pero, y este es un gran pero, también es fundamentalmente una transacción económica. ¿Escucharon eso? ¿Transacción económica? Muchos hombres jóvenes de hoy tienen poco que aportar a la negociación matrimonial, especialmente porque los niveles educativos de las mujeres jóvenes en promedio ahora superan a sus pretendientes masculinos. Y también hay que tener en cuenta la economía actual de trabajos inestables con bajos salarios. ¿Qué tal? Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. La leyenda del petróleo T. Boone Pickens muere a los 91 años. El ejecutivo petrolero, residente de Dallas, Texas, falleció de causas naturales, anunció el portavoz de la fundación T. Boone Pickens, Jay Rosser, en un comunicado. El ejecutivo tuvo una serie de accidentes cerebrovasculares y sufrió lesiones en la cabeza después de una caída en 2017. ¿Presionó el gobierno para negar que Dorian pasaría por Alabama? El jefe de gabinete interino del presidente Donald Trump, Mick Mulvaney, Wilbur Ross, para que presione a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica a negar un tuit de la Oficina Regional del Servicio Meteorológico Nacional que contradice la afirmación falsa de Trump que el huracán Dorian podía golpear Alabama, según el New York Times. Nueva política de control de armas en Colorado provoca controversia. La ley permite que familiares, miembros del hogar y fuerzas del orden público soliciten una orden judicial para quitarle temporalmente las armas a una persona que se considera que corre un riesgo significativo de lastimarse a sí mismo o a otros por tener un arma de fuego. Aunque entrará en vigor el año que viene, varios ya han presentado demandas para detenerla. La NFL y los Patriotas investigan acusaciones de violación de Antonio Brown. Brown, de 31 años, los señalamientos se hicieron el martes en una demanda civil que alega que supuestamente el receptor agredió sexualmente y violó a su excompañera de estudio bíblico y entrenadora, acusaciones que Brown niega.
Las intenciones del presidente de Estados Unidos vuelven a reflejarse en los mercados. Este miércoles el precio del barril de petróleo de Texas cayó un 2,9% hasta situarse en torno a los $55.75, una caída de hasta un 2,2%. Al término de las operaciones, los contratos de futuros para entregas en octubre restaron $1,65 respecto a la sesión anterior. La bajada fue impulsada por los reportes de un posible cambio en la política de Estados Unidos hacia Irán. Bloomberg informó que el presidente Donald Trump ha considerado suavizar las sanciones contra Teherán. La medida buscaría asegurar una reunión con el presidente Hassan Rouhani. La retirada de las sanciones supondría el regreso de Irán al mercado del crudo y, en consecuencia, un aumento del suministro que llegaría acompañado de una reducción de precios. China pone paños fríos en la guerra comercial con Estados Unidos y anuncia la cancelación de aranceles a varios productos importados desde la Unión Americana. Son 16 productos que incluyen langostinos, carne de pescado, insumos para tratamientos oncológicos y algunos productos agrícolas. Las excepciones entrarán en vigencia a partir del 17 de septiembre y tendrán validez durante un año. La medida fue bien recibida, aunque los analistas señalan que las excepciones no incluyen a la soya y a la carne. La guerra comercial está provocando una importante reducción del crecimiento económico en China. Hace apenas una hora, Donald Trump anunciaba en Twitter que, como gesto de buena voluntad y a petición de China, retrasará del 1 al 15 de octubre la entrada en vigor del aumento de aranceles del 25 al 30% a bienes chinos por valor de $250 mil millones. El retraso llega por el hecho de que el 1 de octubre se celebra el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China. Un cuarto de siglo después de una de las guerras nacionalistas más sangrientas del mundo, los Balcanes son ahora el objetivo estratégico de dos gigantes, Estados Unidos y China. Siga las vías férreas de las afueras de Belgrado y llegará a Europa Central. Siga el dinero y terminará en un lugar muy distinto. Las nuevas vías llevan las marcas de los trenes chinos. Uno de los mayores proyectos chinos en Serbia alejan a los países balcánicos de sus aliados tradicionales en Occidente y los acercan a sus nuevos amigos en el lejano Oriente. Esta planta siderúrgica era propiedad de Estados Unidos. Cuando ya no fue rentable, los estadounidenses se lo vendieron al gobierno serbio por $1, hasta que llegaron los chinos. El obrero de la construcción retirado, Borislav Milenkovic, dice que la movida salvó a su ciudad. La gente aquí ve a los chinos como a los salvadores. Queremos que se queden. Si se van, será un desastre para muchos de nosotros. China compró la planta por una prima de $51 millones. Luego invirtió más dinero en el proyecto. En pueblos cuyos trabajos dependen de la siderúrgica, perciben a China como El Salvador. La percepción es que China ha venido al rescate y crece la dependencia que Serbia tiene de Beijing. No es solo la infraestructura. La policía china pronto comenzará a patrullar Serbia, dado el aumento del turismo chino. El gigante de las telecomunicaciones, Huawei, está instalando cámaras de vigilancia en Belgrado, la capital serbia. Y hay planes de que Huawei construya una red 5G aquí, a pesar de las preocupaciones de seguridad sobre este gigante tecnológico. Todo esto es señal de alerta para Estados Unidos. Estamos tratando de apoyarlos para que sigan una dirección. Deberían cuidarse de hacia dónde van. Cal Scott es el embajador estadounidense en Serbia, parte de un esfuerzo de acercar a los dos países. El mes pasado, la Casa Blanca recibió al ministro de Relaciones Exteriores serbio en Washington, que luego urgió a los serbios en Estados Unidos a apoyar al presidente Donald Trump. La puerta de la amistad está abierta, pero China está viniendo con dinero y préstamos. Para el gobierno serbio, que no respondió a nuestros pedidos de comentarios, la nueva atención significa un impulso a la economía, proyectos de infraestructura muy necesarios y un amigo poderoso que llega a la región. Serbia es en este momento el ancla del esfuerzo chino, pero las cadenas de esa ancla van también a otros países. Hay una sensación compartida de victimización aquí. Los serbios nunca le perdonaron a Estados Unidos ni a Europa la campaña y los bombardeos de la OTAN sobre Kosovo en 1999 para detener la limpieza étnica. Uno de los objetivos fue la embajada de China. Estados Unidos dijo que había sido un error, una explicación que ni Serbia ni China creyeron.
Si saliera a preguntar por la calle al serbio promedio, ¿quién es más amigo de Serbia, China o Estados Unidos? ¿Qué diría la gente? Absolutamente diría que China, y no me sorprende. Puede ver las encuestas. También es parte del ambiente mediático aquí. Verán que reciben 50 artículos positivos por uno neutral, mientras que Occidente recibe 25 negativos y uno neutral. En el lugar de la embajada, los chinos construyen su centro cultural más grande de Europa. Afuera hay una estatua de Confucio. No hace falta entender los proverbios para leer las señales en la calle de Confucio, cerca de la Plaza de la Amistad Chino-Serbia. Orel Lieberman, CNN, Belgrado, Serbia. Y cuando regresemos a CNN Dinero, vuelve uno de los vehículos emblemáticos de Land Rover. Se trata del modelo Defender, diseñado para condiciones que van mucho más allá del asfalto. Se había dejado de producir en 2016, pero ahora vuelve con capacidad para 7 personas y un precio que podría o no estar a su alcance. Se lo vamos a mostrar aquí en solo momentos en nuestra división de CNN Dinero Automotriz. Ahora echarle un vistazo a los mercados y monedas al cierre. Así quedaron. Es hora de ir a Miami con Camilo Egaña, quien ya nos está preparando el programa. ¿Qué sorpresas nos tienes, Camilo? ¿Cómo estás? Un abrazo. Un abrazo, una sorpresa. Bueno, en fin, el programa de hoy se llama Los Estados Unidos del Odio. Es la visión que tienen un periodista, el sobreviviente, un actor y un director teatral de la masacre de Pulse, la discoteca gay de la Florida, la ciudad de Orlando. Cómo lo ven ellos años después de lo que ha pasado. Y ese será el pretexto para hablar de por qué hay tanto odio en la calle. Estaremos muy pendientes, Camilo. Te vemos entonces en unos minutos. Gracias, hasta entonces. Un abrazo. Hora de hablar de ganadores y perdedores aquí en CNN Dinero. ¿Quién gana hoy? Sara, porque reporta buenos números para el primer semestre de 2019. Sara representa alrededor del 68% de las ventas de su compañía matriz, la industria de diseño textil o Inditex. La compañía española es también dueña de marcas como Massimo Dutti, Bershka y Pull & Bear. ¿Qué pasó? Bueno, las ventas de Sara para el primer semestre del año aumentaron un 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsadas por el clima cálido de verano y por el éxito de un vestido de lunares que se volvió viral en Instagram. Las ganancias antes de intereses e impuestos aumentaron un 8%. Sara está en medio de una rápida expansión de su comercio electrónico que representa el 70% de su negocio. Durante el semestre, la compañía dijo que se benefició del despliegue de Sara en línea en nuevos mercados como Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, porque sigue expandiendo su negocio en línea y parece que le va bien. Sara se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? El sector minorista en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, aumentan los números de quiebras y bancarrotas. ¿Qué es lo que está pasando? Se preguntan muchos. Bueno, los minoristas continúan enfrentando deudas excesivas, sobreexpansión y cambios en el comportamiento del consumidor. El sector también fue afectado por la débil temporada de vacaciones de 2018 que tuvo el peor desempeño de ventas minoristas desde diciembre de 2009, una década. Según datos de la compañía BDO. ¿Qué pasó? Bueno, en los primeros 6 meses del año, 14 minoristas con más de 25 tiendas se declararon en bancarrota, incluidos Payless Shoe Source y Gymboree, un poco más que en el mismo periodo del año pasado. Y parece que la tendencia va a continuar, ya que durante el verano, minoristas como Barney's New York y Charming Charlie se declararon también en quiebra. Además, los cierres de tiendas en los primeros 6 meses del año ya han excedido el número total de cierres de tiendas en todo 2019.
2018. Así que porque aumentan los números de quiebras, el sector minorista de Estados Unidos se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Vuelve uno de los vehículos emblemáticos de Land Rover. Se trata del modelo Defender, diseñado para condiciones que van mucho más allá del asfalto. Se había dejado de producir en 2016, pero ahora vuelve con capacidad para 7 personas y un precio de casi $50,000. ¿Quién se atreverá a conducirlo? Los invito a hacer el siguiente recorrido en este nuevo Land Rover. $50,000, ¿qué tal? ¿Se atreve? Es un poquito caro, pero bueno, así llegamos al final de una edición más de CNN Dinero. Yo soy Rafael Romo en Atlanta por Xavier Servia, su titular, y todos los que hacen posible este programa. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.